Lo último que haces antes de dormir es revisar el celular. La habitación está en silencio, apenas iluminada por la luz azul de la pantalla. Afuera, la lluvia golpea con suavidad la ventana, mientras el ventilador gira con un zumbido constante que termina mezclándose con tus pensamientos. Entre promociones, cadenas sin importancia y mensajes atrasados, aparece una notificación de un número que no conoces. No tiene foto de perfil. No está guardado en tus contactos. Solo una frase muy corta. ¿Ya llegaste? Miras el reloj. Son las 3:07 de la madrugada. Piensas que seguramente alguien se equivocó de número. Estás a punto de ignorarlo, pero la curiosidad pesa más que el sueño. Escribes una sola palabra. ¿Quién eres? A veces dicen las historias más inquietantes comienzan exactamente así, con un mensaje que nunca debió recibir respuesta. En distintos lugares de México, circulan relatos sobre conversaciones que jamás tendrían que haberse iniciado. Algunos aparecieron primero en foros antiguos de Internet. Otros fueron compartidos entre amigos, familiares o compañeros de trabajo que juraban conocer a alguien que había vivido algo parecido. Nadie puede demostrar que ocurrieron realmente. Sin embargo, muchas personas aseguran que, después de responder cierto mensaje, nada volvió a sentirse completamente normal. La primera de estas historias comenzó en un pequeño departamento de Guadalajara. Luis trabajaba desde casa y tenía la costumbre de quedarse despierto hasta muy tarde viendo videos en su teléfono. Una noche, mientras terminaba una serie, recibió un mensaje desde un número desconocido. No mires por la ventana. Su reacción fue exactamente la que tendría casi cualquiera. Pensó que era una broma. Incluso sonrió mientras escribía una respuesta. ¿Quién habla? El mensaje fue marcado como leído casi al instante. Pasó un minuto. Después otro. No hubo respuesta. Luis dejó el teléfono sobre la mesa y siguió viendo la televisión. Sin embargo, la frase seguía dando vueltas en su cabeza. Era demasiado específica. No decía hola. No preguntaba nada. Solo daba una orden. No mires por la ventana. Intentó convencerse de que alguien estaba jugando con él. Tal vez un amigo, tal vez algún vecino. Pero cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. 5 minutos después, volvió a tomar el celular. Escribió otra vez. ¿Quién eres? En cuanto presionó enviar, llegó otro mensaje. Ya miraste, ¿verdad? Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque, sin darse cuenta, mientras escribía había levantado la vista unos segundos hacia la cortina. No había abierto la ventana, no había separado las cortinas, solo había mirado en esa dirección. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. El ventilador seguía girando. La televisión continuaba reproduciendo sonidos de fondo. Pero el departamento parecía mucho más silencioso que antes. Se acercó lentamente hasta la ventana. Las cortinas seguían cerradas. Respiró profundo. Pensó que todo era una coincidencia. Abrió apenas un espacio entre la tela. No había nadie. Solo la calle mojada, un poste de luz, 2 automóviles estacionados y un perro cruzando lentamente la banqueta. Se sintió ridículo. Volvió al sofá convencido de que alguien estaba intentando asustarlo. Entonces, recibió otra notificación. No era afuera. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Levantó la vista lentamente. Frente al reflejo oscuro de la televisión, apagándose por el modo de ahorro de energía, alcanzó a distinguir algo extraño. Durante apenas un segundo, creyó ver una silueta detrás de él. Giró inmediatamente. No había nadie. Encendió todas las luces del departamento. Revisó cada habitación. Incluso abrió el closet. Todo estaba exactamente como siempre. Cuando regresó al celular, la conversación había desaparecido por completo. No había mensajes. No había número. No existía ningún registro. Intentó buscar el historial. Nada. A la mañana siguiente pensó que quizá había soñado todo, hasta que encontró una fotografía en la galería. Era una imagen completamente negra, tomada exactamente a las 3:19 de la madrugada. No recordaba haber abierto la cámara, mucho menos haber tomado esa fotografía. Al aumentar el brillo,
Algunas personas dicen que alcanzan a distinguir una figura reflejada detrás del sofá. Otros aseguran que solo son sombras normales de una habitación oscura. Luis nunca quiso volver a revisar esa imagen. Muchos creen que fue una simple falla del teléfono. Otros piensan que responder aquel primer mensaje fue suficiente para permitir que algo más comenzara a observarlo. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Hay otra historia que durante años circuló entre estudiantes universitarios de Monterrey. La versión cambia dependiendo de quién la cuente, pero todos coinciden en un detalle. El mensaje llegó desde el propio número del protagonista. Andrea salía tarde de clases y esperaba el autobús bajo una parada casi vacía. La avenida todavía tenía movimiento, aunque el cielo anunciaba lluvia. Mientras revisaba sus redes sociales, apareció una conversación nueva. El remitente mostraba exactamente su mismo número telefónico. Pensó que era un error del sistema. Abrió el chat. Solo había una frase: «No subas al siguiente camión». Frunció el ceño. Intentó responder. El mensaje no salía. Marcaba error de envío. Probó llamando al número. Su propio teléfono comenzó a sonar. La llamada provenía de ella misma. La rechazó inmediatamente. Miró alrededor buscando a alguien que pudiera estar haciendo una broma. No había nadie prestándole atención. Solo dos personas mayores sentadas al otro extremo de la parada y un joven usando audífonos. Llegó el autobús. Abrió las puertas. Varias personas comenzaron a subir. Andrea dudó. Recordó el mensaje. Se sintió absurda. No podía dejar que un fallo del teléfono decidiera por ella. Sin embargo, justo cuando estaba por subir, volvió a vibrar el celular. No queda tiempo. Sin saber por qué, retrocedió. Las puertas cerraron. El camión arrancó. Ella decidió esperar el siguiente. Apenas 3 cuadras más adelante ocurrió un fuerte accidente. Varios vehículos chocaron en una intersección debido al pavimento mojado. El autobús quedó involucrado. Andrea permaneció inmóvil durante varios minutos. No sabía si aquello había sido una coincidencia imposible o algo mucho más extraño. Cuando intentó volver a abrir la conversación, ya no existía. Semanas después, decidió cambiar de número. Cambió de teléfono. Incluso restauró completamente el dispositivo. Nunca volvió a recibir mensajes similares. Al menos eso creyó. Casi un año más tarde, mientras buscaba una fotografía antigua, encontró una captura de pantalla que jamás recordaba haber tomado. Era aquella conversación, solo que ahora aparecía una línea adicional. Debajo del último mensaje podía leerse otra frase: «No siempre podré avisarte». Andrea asegura que nunca vio esa línea el día del accidente. Algunos creen que la imagen fue editada accidentalmente. Otros aseguran que ciertos mensajes solo muestran todo su contenido cuando ya es demasiado tarde. Desde hace tiempo, circula otra leyenda relacionada con aplicaciones de mensajería y grupos abandonados. Dicen que nunca debes responder cuando un grupo completamente silencioso durante años vuelve a tener actividad de madrugada. La historia suele contarse en diferentes ciudades, pero la versión más conocida ocurre en Puebla. Todo comenzó con un grupo escolar olvidado desde hacía más de 6 años. Nadie escribía, nadie cambiaba la foto. Muchos participantes incluso habían cambiado de número. Una madrugada, exactamente a las 2:58, apareció un mensaje: ¿siguen aquí? Daniel fue el primero en verlo. No reconoció el número. Pensó que algún excompañero había recuperado el grupo. Respondió: «Sí, ¿quién eres?». Durante varios minutos nadie escribió nada. Después comenzaron a aparecer mensajes de otros participantes. Pero no eran respuestas, eran antiguos mensajes, conversaciones completas de años atrás. Como si el tiempo estuviera avanzando en sentido contrario. Las fotografías de graduación desaparecieron. Los archivos enviados comenzaron a borrarse solos. Las fechas cambiaban. El grupo parecía regresar lentamente hacia el pasado. Daniel observaba la pantalla sin comprender qué estaba ocurriendo. Los nombres de algunos contactos también comenzaron a modificarse, hasta que apareció uno que todos recordaban. Era el nombre de un compañero que había fallecido durante la preparatoria. Su cuenta llevaba años inactiva.
Sin embargo, estaba escribiendo. Los 3 puntos permanecieron varios segundos en la pantalla. Nadie respiraba. Nadie escribía. Finalmente apareció un único mensaje. Pensé que ya nadie iba a contestar. Los participantes comenzaron a abandonar el grupo inmediatamente. Daniel también quiso salir, pero la aplicación mostraba un error. No podía abandonar la conversación. Intentó apagar el teléfono al volver a encenderlo. El grupo había desaparecido, como si jamás hubiera existido. Sin embargo, al revisar la lista de contactos encontró algo extraño. Ahora tenía guardado un número nuevo, sin nombre, sin fotografía, solo una última hora de conexión registrada exactamente a las 2:58 de aquella madrugada. Nunca supo cómo había llegado ahí. Hay quienes aseguran que todo fue un error del servidor. Otros creen que ciertos grupos nunca quedan completamente vacíos y que algunas conversaciones esperan durante años a que alguien vuelva a responder. Pero lo más extraño todavía no había ocurrido. Algunas de las leyendas más inquietantes no hablan de mensajes recibidos desde números desconocidos, sino de conversaciones iniciadas por alguien que, según todos los registros, ya no debería poder escribir. Y una de ellas comienza con una simple notificación que apareció durante un funeral. El sonido de las campanas todavía se alcanzaba a escuchar desde el estacionamiento del panteón. El cielo estaba cubierto por nubes grises y el aire tenía ese olor húmedo que queda después de una lluvia ligera. Varias personas permanecían en silencio junto a sus automóviles, despidiéndose poco a poco antes de regresar a casa. Entre ellas estaba Mariana. Había pasado toda la mañana acompañando a la familia de una amiga cuya abuela había fallecido después de varios meses enferma. El ambiente era pesado. Nadie tenía ganas de hablar demasiado. Mientras caminaba hacia su coche, sintió vibrar el teléfono. Pensó que sería algún mensaje preguntando si ya iba de regreso, pero la pantalla mostraba un nombre que la dejó completamente inmóvil. Era precisamente el de la mujer cuyo funeral acababa de terminar. La conversación permanecía archivada desde hacía casi un año. Nunca la había eliminado. Al abrir el chat, encontró un mensaje enviado hacía apenas unos segundos. Gracias por venir. Mariana sintió un vacío en el estómago. Miró alrededor. Las personas seguían caminando entre las tumbas. Nadie parecía notar nada extraño. Revisó 2 veces el nombre del contacto. Era correcto. También la fotografía. Todo coincidía. Pensó inmediatamente que algún familiar tendría el teléfono y lo habría usado por accidente. Era la explicación más lógica. Respondió con cuidado. ¿Quién escribe? Pasaron unos segundos. Luego apareció otra respuesta. No te quedes hasta el anochecer. Eso fue todo. No volvió a recibir nada más. Decidió guardar el teléfono y conducir de regreso a casa. Durante todo el trayecto, intentó convencerse de que alguien había encontrado el celular entre las pertenencias de la señora y había decidido enviar aquel mensaje. No era imposible, pero había algo que seguía molestándola. Recordaba perfectamente que la familia había mencionado que el teléfono había dejado de funcionar meses antes. Al llegar a casa, llamó discretamente a una de las nietas. Sin mencionar el mensaje, le preguntó si habían recuperado el celular de su abuela. La respuesta la dejó todavía más confundida. Le dijeron que el aparato seguía guardado en un cajón porque jamás pudieron volver a encenderlo. La batería estaba completamente dañada. Mariana no insistió. No quiso parecer irrespetuosa. Esa noche intentó volver a abrir la conversación. El mensaje seguía ahí, con fecha, con hora, con la doble marca de leído. Hizo una captura de pantalla. Pensó enseñársela al día siguiente a una amiga. Sin embargo, al despertar descubrió algo imposible. La captura seguía en la galería, pero el mensaje ya no existía. La conversación terminaba varios meses atrás, exactamente donde siempre había terminado, como si las últimas 2 respuestas jamás hubieran sido enviadas. Solo la imagen demostraba que alguna vez estuvieron allí, aunque incluso esa fotografía tenía algo extraño. Donde antes aparecía el texto, ahora solo podía verse una enorme franja negra cubriendo el contenido.
Nadie pudo explicar cómo ocurrió. Hay personas que aseguran que fue un error de sincronización. Otros creen que ciertas despedidas encuentran maneras muy extrañas de llegar a quienes todavía siguen aquí. Si alguna vez has recibido un mensaje después de despedirte de alguien para siempre, seguramente recordarás esa sensación durante mucho tiempo. Y aún falta escuchar una de las leyendas más inquietantes relacionadas con aplicaciones de mensajería. Todo comenzó con un audio de apenas 8 segundos. Nunca se supo quién lo envió por primera vez, solo que comenzó a compartirse entre distintas ciudades como una simple curiosidad. Decían que, si lo recibías, lo mejor era eliminarlo sin escucharlo. Naturalmente, casi nadie hacía caso, porque la curiosidad siempre termina ganando. Jorge trabajaba como guardia nocturno en un edificio de oficinas en la Ciudad de México. Durante las madrugadas el lugar permanecía completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado, algún ascensor moviéndose automáticamente entre pisos y el eco lejano de sus propios pasos mientras hacía los recorridos de rutina. Una noche recibió un archivo de audio desde un número desconocido. No había ningún mensaje, solo el archivo. Duración: 8 segundos. Pensó que alguien se había equivocado. Estuvo a punto de borrarlo, pero terminó reproduciéndolo. Durante los primeros 5 segundos no se escuchaba absolutamente nada, solo un ligero ruido estático. En el 6º segundo parecía distinguirse una respiración muy lenta, y justo antes de terminar, una voz apenas audible pronunciaba su nombre. Jorge retiró inmediatamente el teléfono del oído. Miró el pasillo. Seguía completamente vacío. Reprodujo el audio otra vez. La respiración seguía ahí, pero esta vez, la voz ya no dijo su nombre. Ahora parecía decir: voltea. Él no lo hizo. Recordó una vieja historia que había escuchado de niño sobre no responder ni obedecer cuando una voz desconocida te llama durante la madrugada. Intentó borrar el archivo. El teléfono se congeló. La pantalla dejó de responder. Durante varios segundos permaneció completamente inmóvil. Entonces las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una, no todas al mismo tiempo. Primero la más lejana, luego la siguiente, después otra más cercana, como si algo avanzara lentamente hacia donde él estaba. El edificio contaba con sensores de movimiento. Las luces normalmente se encendían al detectar personas. Nunca se apagaban de esa manera. Jorge dio unos pasos hacia la salida. Las lámparas continuaban apagándose detrás de él, sin correr, sin hacer ruido, simplemente quedándose en oscuridad. Cuando finalmente llegó a la caseta de vigilancia, respiraba con dificultad. Las cámaras de seguridad seguían funcionando. Decidió revisar la grabación del pasillo. Lo que encontró todavía lo inquieta cuando lo recuerda. En el video podía verse claramente cómo las luces iban apagándose. Pero no había absolutamente nadie caminando por ese corredor. Ni delante, ni detrás. Solo él. A la mañana siguiente enseñó el audio a uno de sus compañeros. Lo reprodujeron varias veces. La respiración seguía escuchándose. Pero la voz había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Semanas después, descubrió que aquel archivo ya no ocupaba espacio en el teléfono. No podía abrirse, no podía enviarse, no podía eliminarse. Simplemente aparecía en la conversación como un mensaje imposible de reproducir. Curiosamente, otras personas comenzaron a contar historias muy parecidas. Siempre era un audio corto, siempre enviado desde un número desconocido, y casi todos aseguraban que la voz pronunciaba algo diferente, como si el mensaje cambiara dependiendo de quién lo escuchara. Muchos piensan que solo son sugestiones provocadas por el silencio. Otros prefieren no reproducir jamás archivos enviados por desconocidos durante la madrugada, porque nunca se sabe qué podría escucharse realmente. Lo que encontró una mujer en Veracruz, sin embargo, hizo que todas esas historias parecieran pequeñas coincidencias. Ella respondió un mensaje que parecía completamente inofensivo. Solo decía 2 palabras: estoy afuera,
y durante varios días creyó que se trataba simplemente de un vecino equivocado, hasta que descubrió algo que convirtió ese mensaje en una de las leyendas urbanas más inquietantes que todavía circulan por Internet. Ella vivía sola desde hacía poco más de un año en una colonia tranquila de Veracruz. Su rutina rara vez cambiaba. Llegaba del trabajo poco antes de las 9 de la noche, preparaba algo sencillo para cenar y antes de dormir recorría la casa comprobando que puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Aquella noche todo parecía exactamente igual. La televisión permanecía encendida con el volumen muy bajo. El refrigerador emitía ese zumbido constante que solo se nota cuando todo lo demás está en silencio. Y la lluvia comenzaba a golpear lentamente el techo de lámina del patio. Cuando tomó el celular para poner una alarma, apareció una notificación. Un número desconocido, solo 2 palabras. «Estoy afuera». Claudia sonrió. Pensó que alguien había escrito al contacto equivocado. Respondió con naturalidad. «Te equivocaste de número». Pasó menos de un minuto antes de que llegara otra respuesta. «No». La sonrisa desapareció. Escribió de nuevo. «¿Quién eres?» No hubo respuesta. Esperó unos segundos. Nada. Decidió bloquear el número y olvidarse del asunto. Sin embargo, antes de apagar la pantalla, otro mensaje apareció desde un número completamente diferente. «Ahora sí me bloqueaste». Sintió un pequeño escalofrío. Miró hacia la ventana de la sala. Las cortinas permanecían cerradas. No escuchó pasos, no escuchó voces, solo la lluvia. Se obligó a pensar con lógica. Quizá alguien estaba haciendo una broma utilizando aplicaciones para cambiar de número. No era la primera vez que escuchaba algo parecido. Intentó ignorarlo. Fue a la cocina por un vaso de agua. Cuando regresó encontró una nueva notificación. «No abras la cortina». Su respiración comenzó a hacerse más lenta. Sin darse cuenta, ya estaba mirando directamente hacia la ventana. La tela se movía apenas por el aire del ventilador. Nada más. Durante casi 5 minutos permaneció inmóvil. Finalmente reunió valor. Abrió apenas unos centímetros la cortina. La calle estaba completamente vacía. Solo un automóvil estacionado frente a otra casa, un poste de luz y el reflejo de la lluvia sobre el pavimento. Suspiró. Se sintió avergonzada por haber tenido miedo. Volvió a cerrar la cortina. Entonces vibró nuevamente el teléfono. «Te dije que no lo hicieras». Esta vez dejó caer el vaso. El cristal se rompió contra el piso, porque el mensaje llegó exactamente en el instante en que la tela volvió a cubrir la ventana. Como si alguien hubiera estado observando cada movimiento. Apagó todas las luces de la casa. No porque creyera que hubiera alguien afuera, sino porque ya no quería sentirse visible. Llamó a su hermano. Le contó lo ocurrido entre risas nerviosas. Él prometió pasar por la casa. Vivía a unos 15 minutos. Mientras esperaba, el teléfono permaneció completamente en silencio. 15 minutos, 20, 30. Su hermano finalmente llegó. Revisó el patio, la cochera, la banqueta. No encontró absolutamente a nadie. Incluso preguntó a un vecino que todavía estaba despierto. Nadie había visto personas merodeando. Parecía una simple broma. Antes de irse, el hermano decidió instalar una cámara apuntando hacia la entrada principal, solo para que ella se sintiera más tranquila. Las siguientes noches no ocurrió nada, ni mensajes, ni llamadas, ni notificaciones. Claudia comenzó a olvidar el incidente. Hasta una semana después, aquella madrugada recibió otra alerta. No provenía de una aplicación de mensajería. Era una notificación de movimiento detectado por la cámara. Abrió inmediatamente la transmisión. No había nadie frente a la puerta, solo la lluvia cayendo sobre el pequeño jardín. Pensó que algún gato había activado el sensor. Estuvo a punto de cerrar la aplicación. Entonces observó algo extraño. La cámara seguía enfocando la entrada, pero el indicador marcaba que alguien estaba siendo detectado, como si hubiera una persona de pie exactamente frente al lente, invisible. Durante casi 10 segundos no ocurrió nada. Después apareció un nuevo mensaje. «No siempre puedo verme». Claudia cerró la aplicación, apagó el teléfono.
y pasó el resto de la noche sentada junto a la puerta de su habitación, con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente revisó la grabación. El sistema mostraba claramente que el detector había seguido un objeto desde la reja hasta la puerta principal. Sin embargo, en el video no aparecía absolutamente nada, solo el jardín vacío. La policía revisó las imágenes cuando ella decidió presentar un reporte por acoso. No encontraron evidencia de ninguna persona, ni huellas, ni intentos de entrar, ni daños. Solo una serie de notificaciones imposibles de explicar. Claudia terminó mudándose meses después, pero cuentan que nunca volvió a instalar cámaras inteligentes. Decía que prefería no saber cuándo algo que no podía verse permanecía frente a su casa. Muchos creen que fue una combinación de errores tecnológicos y coincidencias. Otros aseguran que algunas presencias no necesitan cruzar una puerta para hacerse notar. Y precisamente hablando de mensajes imposibles, existe una leyenda que comenzó a difundirse en antiguos foros de Internet, mucho antes de que las aplicaciones de mensajería existieran como las conocemos hoy. Una historia relacionada con un correo electrónico que nadie recuerda haber escrito. El asunto decía únicamente: no abras este mensaje. Naturalmente, casi todos lo abrían. Eduardo trabajaba en el turno nocturno de un hospital, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Cuando las urgencias disminuían, aprovechaba para revisar su correo desde una computadora de recepción. Una noche encontró un mensaje sin remitente. No había dirección, no había dominio, solo un espacio completamente vacío. El asunto era la única información visible. No abras este mensaje. Pensó que era algún error del sistema. Lo abrió. El contenido consistía en una sola línea. Acabas de responder. Confundido. Revisó si había hecho clic en responder por accidente. No, simplemente había abierto el correo. Lo cerró. Segundos después, llegó otro. Gracias. Esta vez, sí sintió una incomodidad difícil de explicar. Intentó eliminar ambos mensajes. Desaparecieron de la bandeja, pero inmediatamente recibió un tercero. No sirve de nada. Eduardo decidió apagar la computadora. Terminó su turno, intentando no pensar demasiado en aquello. Sin embargo, al llegar a casa, descubrió que los mismos correos habían aparecido también en su teléfono personal, y unos minutos después, en la computadora de su casa. Ninguno tenía remitente, ninguno podía responderse, ninguno podía bloquearse. Cada noche llegaba uno nuevo. Siempre una frase corta, siempre relacionada con algo que acababa de hacer. Ya llegaste. Ahora apagaste la luz. No deberías mirar debajo de la cama. Durante varios días decidió ignorarlos, hasta que una madrugada recibió uno diferente. No abras la puerta cuando llamen. Exactamente 20 segundos después, sonó el timbre. 3 veces, lentas, separadas por varios segundos de silencio. No esperaba visitas. Miró por la mirilla. No había nadie. Recordó el correo. Decidió no abrir. A la mañana siguiente encontró un paquete frente a la entrada. No tenía remitente. Dentro solo había una hoja completamente en blanco. En la esquina inferior podía leerse una única frase escrita con una letra muy pequeña. Gracias por no responder. Eduardo renunció pocas semanas después y cambió de ciudad. Según quienes conocieron la historia, jamás volvió a utilizar aquella dirección de correo electrónico. Sin embargo, algunas personas aseguran haber recibido mensajes idénticos años después, aunque utilizando plataformas completamente distintas. Como si aquello no dependiera de una aplicación específica, sino del simple acto de responder. Y eso es precisamente lo que vuelve tan inquietantes estas leyendas. Porque todas comienzan con algo que cualquiera haría: responder un mensaje, aceptar una llamada, abrir un audio, contestar por educación, por curiosidad o simplemente porque parece lo más normal del mundo. Tal vez todas sean simples coincidencias. Tal vez sean historias inventadas que han pasado de una persona a otra durante años. Pero si alguna vez, en medio de la madrugada, recibes un mensaje de alguien que no conoces, o de alguien
que sabes que no podría escribirte. Quizá recuerdes estas historias antes de decidir si responder. Y quién sabe, tal vez, en ocasiones, el silencio sea la única respuesta que realmente te mantiene a salvo. Si conoces una leyenda parecida o alguna historia que haya circulado en tu ciudad, cuéntala en los comentarios. Muchas de las historias que siguen vivas hoy comenzaron exactamente así, con alguien contando algo que nunca logró explicar. Hay una historia que rara vez aparece en redes sociales y que, según quienes dicen haberla escuchado, comenzó mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Con el paso de los años, fue adaptándose a cada nueva tecnología. Primero fueron cartas, después llamadas a teléfonos fijos, más tarde mensajes de texto. Hoy la leyenda asegura que puede aparecer en cualquier aplicación de mensajería. Todo comienza con una conversación completamente vacía, sin nombre, sin fotografía, sin número, solo un espacio en blanco dentro de la lista de chats. Dicen que nunca debes abrirla. Raúl descubrió esa conversación un domingo por la noche. Había pasado el día visitando a sus padres y regresó a su departamento poco antes de las 11. Preparó café porque todavía tenía trabajo pendiente y dejó el celular sobre el escritorio mientras encendía la computadora. Cuando volvió a tomar el teléfono, notó algo extraño. Había un chat nuevo. No mostraba absolutamente ningún dato, ni siquiera la hora del último mensaje. Solo aparecía una línea. ¿Todavía estás despierto? Pensó que la aplicación estaba fallando. La cerró. Volvió a abrirla. El chat seguía allí. Respondió con un simple signo de interrogación. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después apareció otra frase. Perfecto. El departamento permanecía completamente silencioso. Solo podía escucharse el motor del refrigerador y el ruido lejano de algunos automóviles cruzando la avenida. Raúl decidió bloquear la conversación. No encontró esa opción. Intentó eliminarla. Tampoco pudo. Cada vez que salía de la aplicación, el chat volvía a ocupar el primer lugar, como si acabara de recibir un nuevo mensaje. Minutos más tarde apareció otro. No mires el pasillo. Aquello le provocó una sonrisa nerviosa. Precisamente el escritorio estaba colocado frente al pasillo que conducía a las habitaciones. Era imposible no verlo. Levantó apenas la vista. El pasillo seguía igual que siempre. Oscuro, silencioso, con la puerta del baño entreabierta. Nada fuera de lo común. Entonces llegó otra notificación. Demasiado tarde. Raúl se levantó inmediatamente. Encendió todas las luces. Revisó cada habitación. Abrió el closet. Miró debajo de la cama. No encontró absolutamente nada. Cuando regresó al escritorio, la computadora mostraba la pantalla bloqueada. No recordaba haberla bloqueado. Introdujo la contraseña. El fondo de pantalla había cambiado. Ahora era una fotografía de su propio pasillo, tomada desde un punto que parecía estar justo detrás de él. La imagen no existía antes. Revisó la fecha del archivo. Había sido creada exactamente 30 segundos antes. Nunca encontró una explicación. Cambió la computadora. Cambió el teléfono. Incluso cambió de departamento. Pero según cuentan quienes conocen la historia, todavía revisa 2 veces la lista de conversaciones antes de dormir, para asegurarse de que ningún chat sin nombre haya vuelto a aparecer. Muchos creen que todo fue un virus informático. Otros piensan que algunas conversaciones nunca necesitan un remitente, solo necesitan que alguien responda. Existe otra leyenda que comenzó a difundirse entre conductores de aplicaciones de transporte. Las versiones cambian dependiendo de la ciudad, pero el detalle principal siempre permanece igual. Todo inicia cuando el conductor recibe un mensaje del pasajero antes de llegar al punto de recogida. Por favor, no toques el claxon. Miguel llevaba varios años trabajando de noche. Conocía prácticamente todas las colonias de la ciudad. Aquella solicitud no le pareció extraña. Muchas personas preferían no despertar a sus familias. Al llegar, encontró una calle completamente vacía. Las lámparas apenas iluminaban las fachadas. No había movimiento. Marcó la opción de «He llegado». Casi de inmediato,
Apareció otro mensaje. No bajes del coche. Esperó. 1 minuto. 2, 5. Nadie salía. Intentó llamar. La llamada nunca entró. Solo se escuchaba un extraño silencio. Después llegó otra notificación. Ya me viste. Miguel sintió un escalofrío, porque estaba completamente seguro de no haber visto a nadie. Observó nuevamente los espejos, las banquetas, las ventanas. Nada. Decidió cancelar el viaje. Antes de arrancar, el teléfono vibró una última vez. No mires el asiento trasero. Durante unos segundos luchó contra la curiosidad. Finalmente levantó lentamente la vista hacia el espejo retrovisor. El asiento seguía vacío. Respiró con alivio. Entonces notó algo diferente. La marca de un cuerpo acababa de hundirse lentamente sobre el asiento, como si alguien invisible hubiera terminado de sentarse. Miguel aceleró sin volver la vista atrás. Al revisar la aplicación más tarde, descubrió que ese viaje nunca había existido. No aparecía registrado. No había cobro, no había dirección, no había historial. Solo el recuerdo de unos mensajes que jamás volvió a encontrar. Hay quienes aseguran que estas historias nacieron para explicar errores tecnológicos. Otros prefieren creer que ciertas aplicaciones pueden convertirse de vez en cuando en una puerta hacia algo que nadie comprende del todo. Sea cual sea la verdad, todas estas leyendas comparten el mismo comienzo. Un mensaje, una respuesta impulsiva, y la sensación de que alguien en algún lugar esperaba exactamente eso. Quizá nunca sabremos cuántas de estas historias fueron inventadas. Quizá algunas solo crecieron con el paso de los años hasta convertirse en leyendas urbanas. Pero la próxima vez que un número desconocido te escriba en plena madrugada, o aparezca una conversación que jurarías no haber visto antes, tal vez recuerdes que, según cuentan estos relatos, hay mensajes que nunca debieron recibir respuesta. Si disfrutas este tipo de historias de misterio, comparte este video con esa persona que siempre se queda despierta hasta tarde leyendo relatos inquietantes. Y si conoces una leyenda similar que haya circulado en tu ciudad, cuéntala en los comentarios. A veces, las historias más escalofriantes son precisamente las que nadie ha logrado explicar por completo. Hay una última historia que suele contarse en voz baja, casi como una advertencia. No aparece con frecuencia en Internet, no suele compartirse en videos, y quienes aseguran haberla escuchado coinciden en algo muy particular. Nunca debe repetirse completa durante la madrugada. La llaman simplemente la conversación que nunca termina. Según la leyenda, todo comienza cuando recibes un mensaje que parece completamente normal. No contiene amenazas. No menciona tu nombre. Ni siquiera intenta llamar tu atención, solo hace una pregunta. ¿Sigues ahí? Eso fue exactamente lo que encontró Iván una noche mientras terminaba de trabajar desde su departamento en Toluca. Eran casi las 2 de la mañana. La computadora seguía encendida. Una taza de café frío permanecía junto al teclado, y la única luz de la habitación provenía del monitor y de una lámpara de escritorio que parpadeaba de vez en cuando. El mensaje llegó desde un número desconocido. Iván respondió casi por costumbre. Sí. Aparecieron los 3 puntos indicando que la otra persona estaba escribiendo. Permanecieron allí durante casi 1 minuto. Después desaparecieron. No llegó ningún mensaje. Pensó que quien escribía había cambiado de opinión. Dejó el teléfono sobre la mesa. Continuó trabajando. 5 minutos más tarde, volvió a vibrar. ¡Qué bueno! Nada más. Aquella respuesta le pareció extraña. No preguntó quién era. Simplemente bloqueó el teléfono y siguió con lo suyo. Sin embargo, a partir de ese momento, comenzó a notar pequeños detalles imposibles de ignorar. Cada vez que levantaba la vista del monitor, el reloj marcaba exactamente la misma hora. 2:14. Pasaban varios minutos. Seguía siendo 2:14. La computadora continuaba funcionando. Las canciones avanzaban. Incluso el café se enfriaba cada vez más. Pero el reloj permanecía inmóvil. Intentó reiniciarlo. No cambió. Tomó el celular. La pantalla también mostraba las 2:14.
Entonces llegó otro mensaje. Todavía no. Iván sintió un escalofrío. Se levantó para comprobar la hora en el horno de la cocina. También marcaba las 2:14. Encendió la televisión. El canal de noticias mostraba un reloj en pantalla. 2:14. Durante unos segundos tuvo la sensación de que toda la casa había dejado de avanzar. Solo podía escucharse el ventilador, siempre con el mismo ritmo, siempre con el mismo sonido, como si el tiempo hubiera quedado atrapado dentro del departamento. Volvió a mirar el teléfono. Nuevo mensaje. No abras la puerta. En ese mismo instante, alguien llamó. 3 golpes suaves, ni muy fuertes, ni muy débiles. Toc, toc, toc. Iván permaneció inmóvil. No esperaba visitas, mucho menos a esa hora. Los golpes volvieron a repetirse, exactamente con el mismo intervalo, sin desesperación, sin prisa, como si quien estuviera del otro lado supiera perfectamente que él seguía allí. Miró por la mirilla. No había nadie. Solo el pasillo vacío, la lámpara del techo iluminando el piso y el ascensor al fondo. Respiró aliviado. Se dio la vuelta. El teléfono vibró nuevamente. Eso no estaba afuera. Iván giró lentamente hacia el interior del departamento. El pasillo que conducía a las habitaciones permanecía completamente oscuro. Recordó que había dejado todas las luces encendidas. Ahora estaban apagadas. No recordaba haberlas apagado. Tomó una linterna. Avanzó con cuidado. Cada paso parecía más ruidoso que el anterior. Llegó hasta el interruptor. Lo presionó. Nada. La electricidad seguía funcionando en la sala, pero no en aquel pasillo. Iluminó con la linterna. Solo vio puertas cerradas. Silencio. Entonces escuchó un sonido muy suave, como el de alguien escribiendo rápidamente sobre una pantalla táctil. Tac, tac, tac. El sonido no provenía del teléfono que sostenía en la mano. Venía desde la habitación. Entró de golpe. No había nadie. Pero sobre la cama descansaba su viejo celular. Un aparato que había dejado de funcionar hacía más de 2 años y que conservaba dentro de un cajón. La pantalla estaba encendida. Mostraba exactamente la misma conversación. Y un nuevo mensaje acababa de aparecer. Ya encontraste el otro. Iván nunca volvió a utilizar ninguno de aquellos teléfonos. Con el tiempo contó la historia a muy pocas personas. La mayoría pensó que el cansancio le había provocado una mala pasada. Sin embargo, quienes escucharon el relato completo comenzaron a revisar 2 veces sus dispositivos viejos antes de tirarlos, solo por si acaso, porque dicen que algunas conversaciones nunca terminan realmente. Simplemente esperan ser abiertas desde otro teléfono. Con el paso del tiempo, todas estas historias fueron cambiando. Cada generación les añadió nuevos detalles. Antes eran cartas, después llamadas, más tarde correos electrónicos. Hoy son mensajes instantáneos. Pero el miedo siempre nace del mismo lugar, de la sensación de que alguien sabe demasiado sobre nosotros, de pensar que una pantalla aparentemente inofensiva puede convertirse en una ventana hacia algo que no comprendemos. Y quizá esa sea la razón por la que estas leyendas siguen vivas, porque todos, tarde o temprano, recibimos un mensaje inesperado, una llamada perdida, una notificación sin explicación, una conversación que juraríamos no haber iniciado. La inmensa mayoría tienen una explicación completamente normal, un error, una confusión, una falla de la aplicación, pero basta con que una sola parezca imposible para que la duda permanezca durante años. Después de todo, ¿quién puede asegurar que nunca respondió un mensaje del que hoy ya no existe ningún registro? ¿Quién puede decir con absoluta certeza que jamás recibió una notificación que desapareció antes de volver a abrir el teléfono? Tal vez sean simples coincidencias. Tal vez solo sean leyendas que Internet ayudó a mantener vivas. O tal vez algunas conversaciones nunca estuvieron destinadas a personas, sino a cualquiera que decidiera contestar. La próxima vez que tu celular vibre en mitad de la madrugada y un número desconocido aparezca en la pantalla,
Quizá recuerdes estas historias y durante unos segundos, antes de escribir una respuesta, te preguntes si realmente vale la pena descubrir quién está del otro lado. Porque, según cuentan estas viejas leyendas urbanas, hay mensajes cuyo verdadero peligro nunca estuvo en lo que decían, sino en el simple hecho de responderlos. Gracias por acompañarnos hasta el final de estas historias. Si alguna vez escuchaste una leyenda parecida o conoces un relato inquietante que se cuente en tu ciudad, compártelo en los comentarios. Tal vez la próxima historia que deje a todos con dudas nazca precisamente de una experiencia que alguien todavía no se atreve a explicar.